PVsyst es un software de simulación fotovoltaico solar con capacidad de análisis detallado, reconocido a nivel mundial por su enfoque integral en la modelización de diferentes tipos de instalación fotovoltaica. En este tutorial repasaremos los conceptos básicos del software y le mostraremos cómo diseñar y simular su primer proyecto conectado a la red. En la página principal encontrará una vista general de los diferentes componentes principales del software, como el diseño y la simulación de proyecto, las utilidades, la documentación, así como sus proyectos recientes y su espacio de trabajo. El diseño y la simulación del proyecto constituyen la parte principal del software y se utilizan para el estudio completo de un proyecto. Este proceso incluye la sección de datos meteorológicos, el diseño del sistema, los estudios de sombreado, la determinación de pérdida y la evaluación económica. La simulación se realiza durante un año completo en intervalo horario y proporciona un informe completo, además de varios resultados detallados. En la sección de utilidades encontrará, por ejemplo, la base de datos, donde están almacenados todos los sitios y componentes disponibles en PVsyst. También puedes generar nuevos sitios, importar datos meteorológicos y crear nuevos componentes. En la sección de documentación encontrarás un acceso directo a las diferentes herramientas de ayuda y tutoriales de PVsyst. Todos sus proyectos y componentes se guardarán en su espacio de trabajo. En el espacio de trabajo también encontrarás un conjunto de plantillas con la configuración correcta y se puede usar, por ejemplo, para definir un perfil de autoconsumo. Puede exportar e importar todo el espacio de trabajo para proyectos compartidos. Desde la página principal también puedes importar y exportar proyectos y componentes. Es también desde la página principal donde puedes configurar el idioma y acceder a los ajustes de los parámetros avanzados, que generan la mayoría de los mensajes de error. Para este primer tutorial explicativo, elegimos un sistema conectado a la red, pero la mayoría de los pasos e información también serán relevantes para sistemas autónomos y de bombeo. El flujo de trabajo en PVsyst consiste en trabajar en proyectos y variantes, lo que también ilustra la jerarquía del software. El proyecto contiene la ubicación geográfica de su sistema, la referencia a un archivo con los datos meteorológicos y algunos parámetros generales como la definición del albedo y parámetros específicos de este proyecto. La variante del sistema contiene todas las definiciones detalladas de su sistema, lo que dará como resultado un cálculo de simulación. En la configuración del proyecto puede definir parámetros generales y preferencias para el proyecto. Tenga en cuenta la diferencia entre la configuración del proyecto aquí, que afectará únicamente a este proyecto específico, y los parámetros avanzados en la página principal que se aplicarán a todos los proyectos en su espacio de trabajo. En el proyecto, primero debes definir el nombre del proyecto, elegir tu sitio y definir un archivo de datos meteorológicos. El archivo del sitio contiene las coordenadas de tu proyecto que se utilizan para el cálculo de posición del sol cada hora del año calendario. Hay dos formas de definir un sitio del proyecto. Puedes elegir un sitio de la lista o crear un nuevo sitio escribiendo un nombre o utilizando el mapa interactivo. Al crear un sitio geográfico, puedes importar directamente datos meteorológicos de una lista de proveedores de datos climáticos, como Meteonorm, PVGIS, Solcast, Solar Anywhere y SolarGIS. Las importaciones se realizan automáticamente en función de las coordenadas de tu sitio. Depende de ti como usuario, evaluar qué proveedores de datos meteorológicos es más preciso para tu proyecto. Para ciertos proveedores, necesitas una licencia adicional para tener acceso. Los datos de Meteonorm están incluidos con la licencia de PVsyst. Los datos importados están en valores horarios, lo cual luego se promedian y se muestran como valor mensual. Al hacer clic en aceptar, se te pedirá que guardes el sitio geográfico y los datos meteorológicos horarios sintéticos que se hayan generado si tu fuente meteorológica se basa en datos sintéticos. Al hacer clic en abrir, estará disponible un resumen de tus datos meteorológicos. Ten en cuenta que PVsyst etiqueta un año genérico como 1990. Pasamos ahora a nuestra primera variante del sistema. Para definir la orientación, debes elegir el tipo de campo. Puedes definir múltiples tipos de campo haciendo clic en agregar orientaciones en la parte superior del cuadro de diálogo. Para definir una orientación, selecciona el tipo de campo en la lista desplegable. Todos los diferentes tipos de campo tienen en común que debes definir la inclinación y el azimut del plano. En general, la inclinación del plano se define como el ángulo entre el plano del colector y la horizontal. El azimut del plano es el ángulo entre el plano del colector y la dirección hacia el ecuador.
En este tutorial vamos a definir un sistema simple de plano fijo. Ten en cuenta que, si se definen mesas en la escena 3D, la base de estas mesas puede estar inclinada con respecto a la horizontal. Este es el ángulo de inclinación de la base, que generalmente se denomina pendiente de la base en la escena 3D. En la definición del plano fijo, PVSYST muestra una herramienta rápida de optimización que indica rendimiento energético en función de la inclinación en el azimut. Esta es una estimación aproximada destinada a evaluar cómo tu elección de orientación, punto violeta, afectará el rendimiento con respecto al óptimo. Ahora podemos pasar a definir nuestro sistema. El sistema se define como el conjunto de componentes que constituyen el arreglo fotovoltaico, es decir, los módulos fotovoltaicos, los inversores y el diseño del arreglo, aquí separados por diferentes colores de fondo. En este ejemplo, elegimos un panel genérico de 300 vatios pico y un inversor de 9 kilovatios y definimos 18 módulos en serie y 2 cadenas string. El sistema está organizado como un conjunto de subarreglo. Puedes gestionarlo, agregar, copiar, renombrar, mover y eliminar. El inversor puede definirse ya sea como inversor completo o mediante entradas en PPT independiente. Definir en PPT independiente requiere diseñar cuidadosamente para asegurar que haya una correspondencia entre la cantidad de cadena string en las entradas en PPT. Al usar inversores completos, PVSYST distribuirá automáticamente la potencia de manera uniforme entre todos los en PPT. Por lo tanto, si todas las cadenas tienen la misma longitud, esta es la forma más sencilla de proceder. Para ayudarte con el dimensionamiento del arreglo, hay una herramienta que te ayuda a ilustrar las características en los diferentes límites de configuración de tu sistema. Un primer gráfico muestra las restricciones del voltaje, las cuales determinan el número de módulos en serie. Aquí se representan las curvas IV del arreglo fotovoltaico para condiciones de invierno, es decir, voltajes altos, y condiciones de verano, es decir, voltajes bajos. El gráfico muestra los límites inferiores y superiores del voltaje del seguimiento del punto de máxima potencia, MPPT. Los valores del MPP de las curvas IV deben estar dentro de estos límites. También puedes observar el voltaje máximo en circuito abierto a baja temperatura, el cual nunca debe exceder el voltaje máximo absoluto permitido para este inversor. Puedes ajustar el número de módulos en serie en el sistema para ver cómo esto afecta el voltaje máximo en circuito abierto. También puedes observar las limitaciones de corriente y potencia de entrada si están especificadas para este inversor. No te preocupes demasiado por esto, no son realmente significativas, ya que el inversor gestiona sus propias limitaciones durante la operación. Ahora debemos decidir el número de cadenas en paralelo, de acuerdo con la potencia requerida del arreglo. Para esto, PVSYST muestra la distribución de la potencia efectiva disponible en la salida del arreglo durante todo el año, en función de tus datos meteorológicos y la orientación del plano. Aquí tenemos la potencia nominal en la entrada del inversor. Las condiciones de operaciones por encima de este valor estarán limitadas. La curva violeta muestra la potencia limitada, mientras que la curva verde muestra la potencia disponible del arreglo si éste está operando a su punto de máxima potencia. La diferencia entre estas curvas representa las pérdidas por sobrecarga. El área entre estas curvas, en relación con el área total del histograma, corresponde al porcentaje de pérdida de potencia por sobrecarga. Un indicador importante es la potencia nominal, o la relación P-nom. Esto a menudo se denomina relación DC-AC. Tenga en cuenta que las pérdidas por sobrecarga calculada por la simulación puede ser significativamente diferente de este valor de dimensionamiento. Esto se debe a que el cálculo del histograma para esta herramienta de dimensionamiento aproximado no puede tener en cuenta todas las pérdidas del sistema. El resultado de referencia será, por supuesto, el resultado de la simulación horaria detallada. Ahora podemos hacer clic en el botón Ejecutar simulación y la simulación se ejecutará de inmediato. Este cuadro de diálogo muestra un pequeño resumen de los parámetros de la simulación y su resultado. Todas las informaciones sobre los parámetros y resultados de la simulación se recopilan en el informe. Primero, hay una página de portada. La segunda página presenta resúmenes generales del proyecto del sistema y de los resultados de esta variante de simulación. La tercera página muestra todos los parámetros generales de esta simulación. La cuarta página muestra los resultados principales. Los gráficos en la parte superior muestran la producción normalizada del sistema y la relación de desempeño. La producción normalizada muestra las pérdidas de recolección y del sistema, así como la energía útil producida por kilovatios picos de módulo fotovoltaico instalado. Esto se complementa con una gráfica de la relación de desempeño para cada mes de la simulación. También se incluye una tabla que muestra los balances en los resultados principales para cada mes, así como para todo el año.
La quinta página presenta un diagrama de Sankey de todos los flujos de energía que representan todas las pérdidas en el sistema fotovoltaico. Este es un indicador poderoso de la calidad de tu sistema y te permitirá identificar de inmediato cualquier error de dimensionamiento, si lo hubiera. La sexta página muestra algunos gráficos especiales sobre la simulación. Puedes personalizar aún más el informe en la opción de informe.